Converso con el doctor Bubi Ávila de la Cámara Forestal, con muchos años de estar ahí, pero no aposentado, sino metiéndose todos los días y cada día más, porque de eso se trata, ¿no? Así es, Carlos, un gusto nuevamente estar con vos. Evidentemente, algo de experiencia tenemos en el sector. Es un sector que periódicamente se pone en el tapete porque este problema de la destrucción de los bosques no acaba, más bien se incrementa. Sí, cada día peor. Y eso nos pone pues en actividad permanente, tratando de imaginarnos opciones para impedir que este proceso tan dañino, tan destructor de la vida, no solo de la economía forestal, sino de la vida, continúe como está. ¿Cuántos millones de hectáreas de bosques tenemos todavía bajo manejo forestal? A ver, por norma, a través de un decreto que promulgó en su momento Gonzalo Sánchez de Lozada, definió que Bolivia tenía 28 millones de hectáreas de tierra de producción forestal permanente. 28 millones a nivel nacional. Eso fue por allá por el año 2000 y pico, cuando estaba Sánchez de Lozada. 2003. Exactamente. Luego ha transcurrido ya su tiempo y en nuestros cálculos creemos que ya de esas 28 millones hemos perdido unos 20 millones. O sea que todavía en el país hay como 20 millones de tierras de producción forestal permanente no destruidas. Ya. No destruidas. De esas 20 millones que hay en todo el país, 10 millones se encuentran bajo aprovechamiento forestal. Ya. ¿Ok? ¿Cuál es el principal actor actualmente de estas 10 millones de hectáreas bajo manejo, bajo producción? Es el sector indígena de tierras bajas. Ellos son los principales actores hoy de la actividad forestal. ¿Se constituyen en cuidantes del...? Algunos sí, otros no. Hay de todo. Pero ellos detentan a nivel nacional aproximadamente el 75% de las tierras de producción forestal que hay en Bolivia. Por tanto, de estas 10 millones de hectáreas bajo manejo, ellos tienen más o menos el 80-83% de estas tierras. La empresa maderera tradicional solamente tiene 2 millones de hectáreas a nivel nacional. De las 6 millones con que inició el régimen el año 1997, hoy solamente hay 2 millones de hectáreas bajo derechos empresariales. Y eran 89 empresas que estaban manejando 6 millones. Hoy día son 20 empresas que manejan 2 millones. Tal cual. Entonces, el sector social, digamos, del operador comunitario, como le llama la nueva constitución o la constitución vigente, es el principal actor del sector forestal. En cuestión de tenencia de bosques y en cuestión de producción de bosques. Solo como dato, la empresa formal, la empresa maderera tradicional, las pocas que quedan, solamente detentan el 7% de las tierras forestales del país y solo contribuyen con el 15% de la producción de madera. El resto, solo el 15%. El resto se produce en estas operaciones comunitarias. ¿Y esto 15% está controlado? Sí, pero además autocontrolado. Así es. Árbol que tumbo, 50 árboles que siembro. No, nosotros usamos, Carlos, el concepto de la regeneración natural. Nosotros promovemos la regeneración natural a través del aprovechamiento de las especies que tienen un determinado diámetro, y que al cortar ese árbol adulto se regenera, porque dejo que los hijos de ese árbol puedan competir por un espacio de luz, y así el bosque se mantiene siempre vigoroso, siempre verde. Mira un dato importante, la empresa Cimal del Grupo Roda, el año pasado concluyó con su primer ciclo de corta bajo el nuevo régimen. O sea, volvió al año 1, después de 25 años. ¡Qué bárbaro! Volvió al año 1, al primer área de aprovechamiento anual,
y encontró, hasta ahora está en investigación, pero encontró 13 a 15% más madera, más volumen de madera que cuando entró hace 25 años atrás. O sea que el aprovechamiento sustentable permitió que el incremento volumétrico sea entre 13 y 15%. Lo que significa que se puede. Puede. Y la biodiversidad está rebosante, extraordinaria, fantástica, porque allí salieron de esa área y no volvieron hasta 25 años después. Y han encontrado esta maravilla, pero con una triste noticia, que en una parte extrema, la parte extrema sur del área, hace 1 año y medio que está avasallada por los llamados hoy interculturales. Hace 1 año y medio que está avasallada. Y este proceso de avasallamiento, de chaqueo y quema, está avanzando sostenidamente en ese extremo sur del área. Esas son las dificultades que todavía seguimos teniendo y las que nos mantienen vigentes y activos en este tema. ¿Las quemas cuánto daño están haciendo a este espacio boscoso de madera aprovechable? Bueno, según datos de la ABT, más o menos el 60% de los incendios han ocurrido en áreas de pampas y de bosque bajo. Nosotros hemos consultado a nuestros asociados quienes han sido afectados por los incendios y hemos llegado a establecer que hay más o menos en el caso específicamente de Santa Cruz, una afectación que está en torno de las más o menos 60.000, 70.000 hectáreas afectadas directamente de bosques bajo manejo. Pero ¿por qué solo 70.000 si estamos hablando ya de que el país tiene más de 3.3 millones de hectáreas quemadas este año? Porque ellos hacen trabajos para impedir que el bosque avance. Las empresas ya tienen cierta experticia en impedir que los incendios avancen dentro de sus áreas, y esa es una labor a costo propio, o sea, es decir, es un trabajo exclusivo de las empresas que impiden que el bosque avance a sus áreas, pero en algunas zonas no pueden impedirlo, y bueno, y se han quemado áreas bajo manejo. Y el problema es allí que se destruye la inversión y el principal activo de la empresa, porque el principal activo de la empresa es el bosque bajo manejo. Si yo pierdo 200, 300 hectáreas de una AAA que me correspondía aprovechar el año 2027, ya está, ya se me fregó mi plan. ¿Te das cuenta? Ya estoy destruido en mi programación del trabajo de aprovechamiento sustentable. Todo lo que las 20 empresas trabajan igual, cada uno planifica, sabe qué año le toca entrar a esta AAA, área de aprovechamiento anual. Área de aprovechamiento. Así es. Y como todos sabemos, el ingreso para poder aprovechar una AAA requiere previamente de hacer un censo georreferenciado de cada especie. Ya. O sea, yo georreferencio, plaqueteo en una planilla física primero, que después la paso a una planilla digital, identifico la especie, el diámetro y se calcula aproximadamente la altura. Yo puedo aprovechar hasta un 80% de esa especie dentro de mi AAA. Tengo que dejar 20% como árboles semilleros o árboles para la regeneración natural. Ese árbol plaqueteado tiene un código que después de que yo lo extraigo del bosque y lo llevo a mi rodeo, tengo que demostrar que corresponde ese árbol plaqueteado con el código tanto a la tronca, número tanto, código tanto. Ese es el sistema de trazabilidad extraordinario que tiene nuestro sistema sustentable en el país. ¿Es posible hacerle el seguimiento a un árbol desde que ustedes lo plaquetean hasta que llega al aserradero? Hasta que se vende. Hasta que se vende. Así es, porque ese árbol que se convierte en tronca y que después se convierte en tabla y que después se convierte en un producto forestal, tiene que estar su trazabilidad. Sí, señor, su trazabilidad tiene que estar perfectamente establecida. Es más, si yo, por ejemplo, vendo un lote de tablero aglomerado, ¿ya?
Yo ese lote de tablero aglomerado tengo que justificarlo de dónde vino y puedo yo llegar al tocón, Ya. ¿no es cierto?, de donde viene ese producto final. Qué maravilla. Sí, sí, sí. Todo esto, uno a veces mira las noticias que me preocupan muchísimo, porque vemos maderas ricas vendidas a los chinos y a los que vienen, a los traficantes, y estas de aquí son tumbadas por los interculturales o en algunos casos por las ASL sin ningún tipo de responsabilidad y se pierden porque las dejan ahí, las decomisan y las dejan ahí, terminan perjudicándose. A ver, acabas de mencionar algo que definitivamente en los últimos tiempos está jugando un rol importante en la economía maderera, es el de los interculturales. Resulta que hay una serie de normas que las han llamado las normas incendiarias, que en flagrancia, en violación directa a la Constitución Política del Estado, estas normas han permitido... ¿Vos sos constituyente? ¿No? Yo fui constituyente. Sí, claro. Estas normas han permitido, una locura, pero es así, han permitido otorgar derechos agrarios para uso agrario en tierras de vocación forestal. Entonces, ¿qué hacen estos actores? Como esa tierra va a ser convertida a uso forestal, pero tienen un derecho agrario, lo que hacen es cortar los árboles que tienen valor comercial, por ejemplo la famosa tipa y algunas otras, morado, algunas otras especies muy valiosas, y las ofrecen a través de autorizaciones de desmonte. Hace algún tiempo atrás apareció en el país una interesante cantidad de empresas chinas que desde nuestra lógica promovieron mucho este tipo de actividad porque se convirtieron en los principales compradores y exportadores de estas especies. Y eso ha generado definitivamente un proceso económico muy, muy complicado porque el intercultural que tiene ese derecho ya se apresura a cortar el bosque, a sacar el bosque para consolidar su derecho agrario, pero adicionalmente está generándose un ingreso económico por la venta de estos árboles y posteriormente para consolidar el derecho a través del chaqueo y la quema. Esto es lo que está ocasionando en gran medida la cantidad de incendios en el país. ¿Cómo se soluciona esto si es que tiene solución? Porque están recuperando, llegaron a 700.000 hectáreas de bosque certificado, ahorita están en un poquito más de 1.200.000, lo que significa que todavía siguen haciendo el esfuerzo. ¿Cómo se hace? Tuvimos 2.2 millones, sí, claro, caímos a 700 y ahora estamos en 1.1 y pico. A ver, a los problemas siempre hay que tratar de buscarle solución. Nosotros tenemos claramente identificado por qué ocurre todo esto. Y ocurre primero porque hay una tremenda falta de conciencia ambiental en todos. Hay una estructura jurídica que ha pavimentado el acceso a las tierras de vocación forestal para uso agrícola. Y adicionalmente hay una tremenda debilidad institucional pública para poder administrar de manera adecuada todas estas cosas. Yo me pongo en la situación muchas veces del director del ABT, los funcionarios del ABT, ellos han sido rebasados. Claro. ¿Por qué? Porque hay ponerle componente político. Claro, porque hay toda una estructura sociopolítica atrás y económica tremendamente fuerte que puede más que ellos, que han sido superados. Esa es una lectura muy particular. A mí me da pena esas autoridades porque por más que quieran, están impedidos de poder hacer las cosas bien. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué alternativas hay? Y nosotros como Cámara hemos pensado en una alternativa que no le cuesta un centavo al Estado. Lo único que se necesita es decisión política y algunos ajustes normativos. ¿Cuál es esa? Que todas estas tierras fiscales, que son las que están siendo avasalladas, chaqueadas, quemadas y generadoras de incendios,
la paren de una vez y que se la entreguen a un actor económico forestal. Que se la entreguen a un privado o se la entreguen a un comunitario, a un pueblo indígena, para que haya actividad económica de aprovechamiento de bosque sustentable bajo responsabilidad de ellos, porque de esta manera este actor se va a convertir en la primer barrera de contención del avance de ese proceso destructor de los bosques de vocación forestal, de los suelos de vocación forestal. Y por eso hacía referencia al trabajo que están haciendo estas empresas, que pese a que se le han entrado los incendios, muchos han logrado controlar los incendios. Entonces, si nosotros otorgamos los derechos forestales para aprovechamiento sustentable de estas tierras de vocación forestal a algún actor económico, vamos a tener una barrera de contención inicial, por lo menos, para impedir que este proceso avance. Desde luego esto necesita de una decisión política del Estado. Nada, ninguna. Y ojo, Carlos, esta propuesta tiene beneficios por donde lo miremos, claro, ¿no es cierto? Porque estamos generando una barrera de contención al avance de la deforestación. Y habrá un responsable que la cuide. Que no le va a costar al Estado nada, y adicionalmente va a generar economía. Va a generar economía porque ese actor económico va a producir sustentablemente un producto como la madera, que es indispensable para la vida del ser humano. Lamentablemente no lo han considerado, lo venimos ofreciendo hace mucho tiempo, con mayor ímpetu hoy que estamos viviendo un proceso de degradación ambiental tremendo, y que, como dicen, ¿no?, si siempre hacemos lo mismo, no esperemos que las cosas cambien. Nosotros estamos proponiendo un cambio. Una decisión solo necesita la decisión política de decir, ¿saben qué? Busquémosle quién se haga cargo de estas tierras. La Constitución prohíbe los asentamientos humanos, prohíbe la conversión de uso, clarita es la Constitución, ¿ya? Es punible el que cambia la capacidad de uso y tiene la obligación además de reparar, pero solo está en la Constitución, no lo aplicamos. Entonces, amparados en la Constitución, preocupados por el problema ambiental que se está generando por la destrucción de los bosques, entonces, por lo menos ahí hay una propuesta, una alternativa fácil, barata, y que garantiza por lo menos en gran medida que sea la primer barrera de contención a este proceso sostenido de destrucción. Vamos a hacerle un seguimiento con ustedes, ¿ok? Con Te agradezco todo gusto, muchísimo. un placer como siempre. Ok, vamos al corte. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate de Edición Rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Buscarlos en tu supermercado favorito.